es igual a L. Si esto es cierto, si los límites iterados son iguales, el límite simultáneo existe y es igual a L también, entonces la función es continua en ese punto. Si podemos probar esa situación. Si podemos demostrar esa situación. Esto en realidad tiene que ver con otra cuestión que vamos a ver inmediatamente, que es el concepto de derivada parcial, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el concepto de derivada parcial dice que, bueno, de la misma manera, exactamente de la misma manera que recordamos la definición, quiero vincularlo con los límites iterados. ¿Cómo definíamos la derivada? Como el límite, ¿no es cierto? Cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, menos f de x sobre delta x. Bueno, este límite es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Este cociente tiene sentido y esto es la derivada de y respecto de x. Para el caso de la derivada parcial, en realidad no tenemos que hacer mucho lío. ¿Sí? Para una función de 2 variables y para una función de n variables, vale lo mismo. Límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x y menos f de x y sobre delta x, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de, en este caso es en realidad delta z sobre delta x, esto es la derivada parcial de z, o de, le llamé, vamos a llamarle z acá. Z y z. Así se parece. Entonces, esto es la derivada parcial de z respecto de x, ¿no? Si yo ahora vuelvo a tomar el límite, si yo digo el límite, ahora cuando delta y tiende a 0, del límite cuando delta x tiende a 0, de z, es decir, acá, este primer límite ya sabemos cuál es esa derivada parcial, ¿no? O sea, lo que tenemos acá es la derivada de z respecto de x cuando incrementamos ahora, esto es x, es y más delta y, menos la derivada de z de x, de x y sobre delta y, sobre delta y. Igual, ahora voy a tener la derivada parcial de y de la derivada de z, ¿no? O sea, la derivada segunda de z respecto de x, respecto de y, respecto de x, respectivamente, ¿no? Fíjense la relación con los límites iterados
y el límite doble. En el caso del límite doble, yo directamente obtengo esta expresión. En el caso de los límites iterados, obtendré en realidad esta expresión, que si puedo probar que esto es lo mismo que esto, entonces esta derivada segunda existe. Existe la derivada segunda expresada de esta manera. Es decir, que uno va a poder tomar, va a poder definir, digamos, las formas así. Profe, ¿puede esperar un toque para borrarlo de abajo un ratito? Sí. Voy a volver a escribir esto para que se entienda. Voy a definir límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x y f de xy sobre delta x. Bueno, este límite existe, en realidad esto me da la derivada parcial de f respecto de x. Si yo ahora quiero determinar la derivada parcial de y, entonces tengo que tomar el límite del límite. O sea, tengo que tomar un límite iterado, digamos, ¿no? Tengo que tomar un límite iterado. Este límite, o sea, esto es delta i tiende a 0, delta x tiende a 0. Aquí tengo la derivada parcial de y respecto de x. Ahora incremento y. Entonces, esto es y más delta i menos la derivada de f respecto de y, respecto de x, x, y, ¿no? Sobre delta i. Entonces, así, ya hice el paso al límite, ahora tengo esta expresión. Entonces, esta es la derivada parcial de y respecto de f respecto de x, ¿no? Así. Si hubiese tomado el límite contrario, digamos, es decir, primero y después x, hubiese tenido la derivada al revés, digamos, ¿no? O sea, si yo hubiese hecho la otra cuenta al revés, tendría la derivada de x, la derivada de y. Así, ¿no? Entonces, en ese caso, acá tendría la derivada de delta x tendiendo a 0, y aquí tendría la derivada parcial de f respecto a y. Ahora, la pregunta es decir, nosotros obtuvimos con límites iterados. Primero con respecto a x y después con respecto a y. Ahora tenemos el otro límite con respecto a y después con respecto a x. La pregunta del $1.000.000 es si estas dos derivadas se pueden igualar. Es decir, ¿son iguales? ¿Son iguales estas dos derivadas? ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos probar que esas dos derivadas son iguales? En realidad se llama teorema de Schwartz, pero eso vamos a verlo después. Ahora simplemente hablando de los límites. Bueno, sí, el teorema de Schwartz propone justamente la conmutabilidad de las derivadas. O sea, la derivada de y, la derivada de f respecto de y, la posterior derivada respecto de x primero y después de y, es igual a la derivada de x respecto
concepto de f respecto de y, si y solo si existe, si y solo si existe la derivada segunda de f de x respecto de y. Esto significa que existen los límites iterados y también existe el límite simultáneo. Cuando los tres son iguales, las expresiones pueden conmutarse y de hecho son iguales a la que se obtiene en el límite doble. El mismo, exactamente sin cambios, el mismo razonamiento es para establecer la continuidad. Exactamente. Solo que en lugar de hablar de derivadas parciales, ahí estamos hablando, es decir, las derivadas parciales al fin y al cabo son funciones. O sea, son funciones. Son funciones. Es decir, uno deriva yo, digamos, derivo z con respecto a x, bueno, obtengo una función x, xy. Después derivo z con respecto a y, obtengo una función xy. Lo que dice Schwartz es que si yo vuelvo a derivar esto con respecto a x, con respecto a y, y esto con respecto a x, esto me quedaría la derivada de y, esto me quedaría la derivada de x, y entonces lo que dice es que si existen los límites, si existe el límite simultáneo, estas derivadas son iguales, y entonces podemos conmutarlas. Cuando uno acepta la condición de continuidad en varias variables, aparece esto nuevo, esto sí es nuevo, que tiene que ver con los límites iterados. Es decir, tiene que ver con qué forma le damos a la tendencia que estamos calculando. ¿Cómo construimos el epsilon delta, digamos, ¿no? ¿Cómo construimos el epsilon delta? Es decir, la relación epsilon delta. Yo tengo acá un ejemplo. Bueno, acá uno fácilmente también se da cuenta que la relación esa sigue siendo la misma que en análisis 1, solo que ahora tengo en realidad epsilon 1, epsilon 2 y voy a tener delta 1, delta 2. O sea, voy a tener dos epsilon, uno vinculado, ya no puedo dibujarlo, pero digamos, uno vinculado a X, el otro vinculado a Y, los deltas, y por otro lado, el concepto de epsilon vinculado a la función, digamos, ¿no? Bueno, yo tenía acá un ejemplo que me parecía interesante, que quería mostrarles, sobre cómo funciona el concepto epsilon delta. Yo después le voy a mandar este ejercicio, que hice y que por ahí puede ser interesante que ustedes tengan. Quiero analizar utilizando el concepto epsilon delta, concretamente un ejemplo. Y después vemos la definición. Las definiciones siempre se pueden esperar. Quiero analizar el siguiente límite. Límite cuando xy tiende a 1, 3, acá estamos hablando del límite simultáneo de 2x más 3y, que es igual a 11. Si ustedes sustituyen, x vale 1, 2 por 1, 2, más 3 por 3, 9. Así que el límite vale 11. ¿Qué dice la definición del límite? Voy a utilizar aquí la definición de distancia, ¿no? Para poder vincular las relaciones epsilon delta.
así sería, ¿no? Esto es cierto, entonces, para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0 existe delta, función de epsilon, tal que si la distancia, aquí estamos usando la definición de disco, ¿no? De disco, estamos en 2 dimensiones. Si x menos 1 al cuadrado, la distancia entre x y 1, 3 es x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Si esto es mayor que 0 y menor que delta, entonces, y esta ya es la definición del límite, entonces podemos escribir así: f de xy, o sea, 2x más 3y, menos 11, es menor que epsilon. Tenemos que trabajar con esas 2 desigualdades. Y así va a pasar en todos los casos que estudiemos. Quiero dejar ahí esto. Ahora, ¿qué hubiese pasado? Planteemos un problema tridimensional. Límite cuando x y z tiende a 1, 2, 3. Vamos a suponer que acá sea 2x más 3y menos z. Por supuesto que estoy trabajando con una función lineal, todo muy lindo, digamos, no tengo muchas ganas de complicarme la existencia, pero esto es completamente general, digamos. Después hay un problema ya estrictamente algebraico que en realidad yo ya no puedo resolver, tienen que resolver ustedes. Voy a plantearlo al problema. ¿El límite cuánto vale? Fíjense, 2 por 1, 2. 6 más 2, 8. Menos 3, 5. Así que esto es 5. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe delta, función de epsilon tal que. Sí. Y ahora, en lugar de un disco, tengo una bola abierta. ¿Cómo? Así. Tengo esta bola, ¿no? X menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado. Esta es la métrica del espacio a la cual pertenece la función, ¿eh? Es la métrica euclidiana. Menor que delta. Entonces, de nuevo, 3x más 2x más 3y menos z menos 5 menor que epsilon. Así que uno es un caso bidimensional, el otro es un caso tridimensional. Cuando en un examen a uno le preguntan la discusión, así se dice, ¿no?
Es como un código que tenemos los profesores cuando preguntamos. Cuando se dice demuestre el límite por definición, ustedes tienen que saber que hay que hacer este análisis en una o en varias variables. Cuando a uno le preguntan lo mismo, demuestre la continuidad por definición. Bueno, es exactamente igual, digamos, igual que esto, solo que ahí yo digo, una función es continua en x0 y 0, z0, cuando para todo epsilon mayor que epsilon, para todo epsilon mayor que 0 existe delta, función de epsilon, tal que si delta permanece aquí, en esta acotada de esta manera, la función permanece menor que epsilon. Esa es la definición de continuidad en realidad. Y todavía más, es la definición de convergencia, digamos, ¿no? Que supera a la de continuidad. La convergencia es en general topológica, ¿sí? Sin embargo, la continuidad es funcional, digamos, ¿no? Es en términos de funciones. La convergencia tiene que ver con acotación y con compacidad, ¿no? Profe, Sí. arriba puso perteneciente a delta, f de... Después bien arriba a la derecha, porque ahí da justo la lámpara. Perteneciente a delta. ¿A dónde acá? Arriba, arriba. Acá. Sí. Delta función de epsilon. Existe Función de delta, epsilon. que es función de epsilon, tal que, bueno, y ahí aparece, sí, todo lo demás, ¿no? Bueno, nos quedamos un ratito más y así terminamos bien continuidad y derivabilidad. Bien. Voy a tratar de hacer la cuenta aquí para dos dimensiones, para una función de dos variables, para una función de dos variables. Bueno, de esta desigualdad, eso podemos escribirlo así, en 2x más 3y menos 11. Eso lo podemos escribir así. Puedo armar ahí, 11 se puede escribir como menos 2, menos 9. Entonces, esto en realidad lo podría escribir así. 2x menos 2 más 3y menos 9. Y bueno, podría escribir esto así también. Bueno, esta expresión, si ahora utilizo la desigualdad triangular, si utilizo la desigualdad triangular,
esto se va a escribir así. 2 por x menos 2 más 3 por x menos 3. Utilizando la desigualdad, aquí, desigualdad triangular. Es decir, aquella que decía A más B es menor o igual que A más B. Esa es desigualdad. Menor o igual. ¿Está? De modo que podría escribir así. Podría escribir así. Entonces, 2x más 3y menos 11 es menor o igual que 2x menos 2 más 3 por x menos 3. La desigualdad triangular es una propiedad, es la tercera propiedad del concepto de distancia. Acá estamos usando eso. Así que uno tiene que recordar la desigualdad triangular. Si uno analiza, bueno, esto ya tiene. Esto es, por supuesto, esto es menor que epsilon, ¿no? Eso tiene una parte. ¿Sí? Esto lo descompusimos así. Perdón, esto es x menos 1. A ver, no, acá es 2 todavía. Acá es x menos 1. Perdón. Esto es x menos 1. Cuando saco factor común, me queda 2 ahí. Y me queda 3 así. Está bien, está perfecto. Fíjense que acá coincide con esto. Fíjense. Coincide con la definición de distancia que tenemos. Está todo arreglado para que pase eso, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿y menos 3? ¿Cómo? ¿Y menos 3 serían en la desigualdad triangular? Y menos 3 serían la desigualdad triangular. 2x menos 1 más 3 perdón, por y menos 3, sí, discúlpeme. Y menos 3, perdón. Y menos 3, estoy diciendo. Y menos 3. Bien, gracias, sí. Bueno, esto queda por un lado, y por el otro lado seguimos teniendo esto, ¿no? Bueno, uno ahí puede escribir eso de varias formas, digamos. A ver, acá hay que fijarse en la relación entre este término y la distancia, y este término y la distancia. Bueno, acá surge que x menos 1, por supuesto, que es menor o igual que esta distancia. O sea, que es menor o igual que todo esto. X menos 1 más y menos 3 menor que delta. Bueno, y por supuesto que y menos 3 es también menor. Esta es la relación de epsilon delta que estamos tratando de construir. Y menos 3 al cuadrado. Esto es menor que delta. Así, mejor dicho. De modo que yo podría sustituir acá y acá delta. Es decir, que podría poner con toda justicia 2 delta más 3 delta
menor que epsilon. Eso surge, acá tengo evidentemente la relación 5 delta menor que epsilon. O sea, que si tomo delta igual, o en realidad, sí, igual a 1/5 de epsilon, he encontrado la relación delta epsilon que me pide la definición. Es decir, he encontrado el vínculo entre la fluctuación del dominio que engendra, digamos, la fluctuación o la variación alrededor de x0 del codominio, digo, respecto del dominio, ¿no? Entonces, he probado la existencia del límite. ¿No se ve ahí? ¿No se ve? ¿Cómo dicen? No lo escucho, ¿eh? ¿Cómo dijeron? No sé. Bueno, uno va a encontrar entonces, a partir de ahí, digamos, 2 delta más 3 delta menor que epsilon. Entonces, 5 delta menor que epsilon, o sea que tomando delta igual a 1/5, ya estoy dentro del intervalo del entorno reducido, que garantiza que en la medida en que yo me mueva alrededor de L en el codominio, tendré respuestas acotadas por delta igual a 1/5 de epsilon en el dominio. Y eso garantizará, por definición, la estructura, la existencia del límite. Así que siempre... ¿Cómo? Y esto, así, acá está. Acá está. Es decir, vuelvo a la desigualdad triangular, digamos. Profe, lo que sería el resultado no se ve. ¿Qué no se ve? ¿Esto? Eso. ¿Ahí? Bueno, esto surge de aquí, es decir, bueno, de esta situación y de la condición de distancia que yo elegí, ¿no? Es decir, claramente, si yo veo esta desigualdad, que es la que construí con la función y el límite, fíjense que esta en realidad es una función acotada y compacta, digamos. Es decir, esto es una distancia, y esto también es, en realidad, esto también es una distancia. La distancia entre, es decir, el punto es, el intervalo entre 1, el punto 1, 3, está dado por X, que pertenece a un entorno 1, y I, que pertenece a un entorno, a un valor de I hasta 3, digamos, ¿no? Es decir, ahí me estoy moviendo. Entonces, puedo decir perfectamente bien que esto es siempre, es decir, esto está acotado por la distancia que yo tomé. Esto es mayor que esto. Y esto es delta, ¿no? La función es acotada. La función es acotada y compacta, además. Porque en realidad esto nos lleva al concepto de compacidad. Si yo puedo achicar o agrandar aquí, que siempre voy a moverme continuamente en las cercanías de 1. Y aquí puedo moverme en las cercanías de 3. Por ejemplo, en este caso, por discos. Eso es lo que estoy diciendo. Esto es lo que muestra que yo me puedo aproximar por discos abiertos, por supuesto, a el entorno x-1, es decir, esto genera un entorno, esto x-1
¿En dónde está? X menos 1 es, decíamos, menor que la distancia, ¿sí? ¿Cuál es la distancia? Y esto es menor que delta. Lo mismo I menos 3, claro que va a ser menor que la distancia y menor que delta, por supuesto. Cada una de las componentes es menor que la diagonal principal. Claramente. Esta es la diagonal principal, digamos, ¿no? Y estas son las componentes. Entonces, cada componente no puede ser mayor que la diagonal principal. Es como si yo dijera, bueno, tengo un vector acá x1, acá x menos 1, acá tengo el vector y menos 3 y acá tengo el vector d. ¿D qué es? Bueno, d es, digamos, el módulo que es x menos 1 cuadrado más y menos 3 cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Es la diagonal. Entonces, esto es menor que la diagonal y esto también es menor que la diagonal. Porque la función está acotada, claramente. Claramente es una función acotada. Profe, Por eso entonces, digo, sí, el resultado completo, ¿cómo quedaría? el resultado completo aquí está. Hemos probado. ¿Qué es lo que pide el límite? Pide que encontremos esta relación. Si ustedes pueden encontrar esta relación entre delta y épsilon, el problema está resuelto. Eso es lo que acabamos de hacer. Acabamos de encontrar la relación entre delta y épsilon. Es esta que está aquí, ¿no? Sí, sí, profe, ahí entendí, con eso ya está. ¿Entendió? Bien. Profe, Sí. en ese caso nosotros tendríamos que asignarle valores a epsilon o a delta. No, ahí claramente delta es una función de épsilon. Nosotros le asignamos valores a épsilon. Claro. Es una función numérica. Es una función numérica. ¿Sí? Vuelvo a decir lo que ya, bueno, ya ustedes, digamos, si uno tuviera que... Bueno, la definición del límite entonces será, para el caso del límite doble, límite cuando x tiende a x0, y tiende a y0, de f de xy igual a L, si y solo si, para todo épsilon mayor que 0, Profe, le aviso que existe... ahí donde escribió no se ve, Ah, bueno, donde acá escribió ya la no se ve primera nada. parte. Sí, ahí sí. La parte de la Eh, izquierda no se ve por el foco. bueno, el foco que me molesta es este. ¿Se ve ahí o no? O No, sea, pero se oscureció demasiado. el otro, profe. No, sí está Bueno, bien, pero el otro foco, el otro, Pero ahí donde dice el límite, ahí donde dice el límite, creo. ¿cómo? Sí, el Sí, límite está bien lo que cuando... hizo, pero el otro foco, el que tiene que apagar. Quedó prendido Ah, el el que otro. encandila. Sí, sí. Es raro. Gracias, profe. Bien. Existe delta, decíamos, tal que si. Y acá viene el concepto topológico. Disco abierto, bola abierta, que tendrían que estudiar. Yo les dije eso. El concepto de bola, el concepto de disco, el concepto de esfera. Nosotros acá lo que hacemos intervenir es el concepto de distancia. Entonces decimos, tal que si la distancia, o sea, si la métrica, digamos, ¿no? La distancia, pongámosle así,
x menos x0 más y menos y0 es menor que delta y mayor que 0, entonces f de xy menos L es menor que epsilon. Acá a veces se pone, aunque es una redundancia, para todo xy que pertenece al dominio de la función. Bueno, esta es la definición del límite. Para dos variables, completamente generalizable al caso de 3 variables y de n variables. Entonces yo les voy a pedir ahí que en ese trabajo que quedó inconcluso el lunes pasado, agreguen, escuchen bien, che, les pido por favor, después las cosas que tengan que preguntarse o preguntar a alguien, hay que hacerlas en privado, porque a mí me parece que a veces alguien pregunta algo obvio y produce una confusión terrible en la gente, ¿eh? Ojo con eso, porque a veces alguien está esclarecido y alguien lanza una pregunta que a veces por su obviedad nadie responde, pero pareciera que una pregunta mal hecha produce mucha duda y a mí me parece que eso hay que tener, o sea, ahí hay, yo creo que en el chat lo que tiene que aparecer son resultados más que preguntas. Resultados, o sea, mirá, yo resolví de este modo, bueno, discutamos la solución. No preguntarse como yo vi ahí, por ejemplo, che, ¿qué quiso decir el profe cuando dijo tal cosa? Eso, por ejemplo, es un tsunami de todo tipo de desastre, digamos. Porque cada uno aporta ahí desde lo que creyó escuchar y bueno, se arma un lío que nadie sale de esa ciénaga. Sí, no, terrible es. Es decir, yo creo que ahí hay que plantear la cuestión hecha. O sea, bueno, mira, yo hice así. ¿Qué les parece? No es así. Hagan otra. No, a mí no me dio así. Bueno, listo, discutamos, llamémosle al profe y le preguntamos. Pero no es decir, bueno, che, no sé qué pasó, parece que dijo A y en realidad dijo Z y yo entendí Z al cuadrado. Entonces, Profe, ¿qué le agregamos al trabajo práctico? Claro, esto le agregan al trabajo práctico. Defina rigurosamente el concepto de límite para una función escalar, para un campo, perdón, escalar, coma, vectorial, utilizando los conceptos de bola abierta, o disco abierto, según qué es lo que le pidan. Es decir, digamos, es generalizar esto. Y luego, el otro punto es
defina el concepto de límite iterado. O sea, ¿cómo sería? Por ejemplo, así, límite cuando x tiende a x0 del límite cuando y tiende a y0 de f de xy igual a L. Y también el de límite cuando y tiende a y0 igual a, límite cuando x tiende a x0 de f de xy igual a L. Tercer punto. Tercer punto. Establezca las relaciones entre el límite doble o simultáneo y los límites iterados. ¿Puedes repetir el punto, profe? Como dije, Establezca las relaciones entre el límite doble y los límites iterados. Y los límites iterados. Es decir, si podemos probar que el límite los límites, perdón, acá es y 0, acá es x. Y es igual al límite simultáneo x0 y y0 de f de xy y todos son iguales a L, entonces la función f de xy es continua en x0 y 0. Profe, eso sería probar la continuidad de... Claro, es una forma indirecta de probar la continuidad de la función. A ver, quiero decir esto.
En este caso, digamos, en el caso de varias variables, uno debiera considerar la existencia de límites dobles e iterados con mucho cuidado, ¿no? Porque podríamos confundirnos. Ahora digo por qué. Quería decirles esto. Ya nos pasamos, pero quería decirles esto. Es decir, ¿por qué esta cuestión de la diferencia entre límite iterado y límite doble? Lo decimos así y después en algún momento podemos formalizar esto, pero la continuidad de una función, la continuidad, es decir, la prueba de la continuidad de una función no garantiza la existencia de la derivada en ese punto. Una función puede ser continua sin derivada. Así es. Una función... ¿Cómo? ¿Cómo? Por supuesto, sí. Es decir, una función continua puede no tener derivada en ningún punto. Acá sucede algo semejante, digamos. Es decir, si yo acepto que existe el límite doble solamente y no los iterados, yo estoy garantizando que la función es continua en x0 y 0. Es cierto. Lo que no puedo garantizar es que acercarme por la derecha o por la izquierda según x o y, bueno, presente o no alguna dificultad. Porque una función puede ser continua en un punto que es un punto aislado y no en ninguna otra parte, digamos. Entonces, podría pasar que esto exista, la función es continua en x0 y 0. Pero si los límites iterados son distintos, quiere decir que no existe continuidad. Es decir, existe solo continuidad en este punto. Es un punto aislado en realidad. Si yo puedo garantizar esto, entonces estoy en condiciones de decir que no solo existe, digamos, como recién vimos, la derivada, porque de este límite, adecuadamente perturbada la función, vamos a escribir o reescribir las derivadas segundas, ¿no? Entonces, no solamente, esto garantiza que exista esta derivada de x de y, es cierto, en x0 y 0. Eso es cierto. Lo que no puedo, si esto no es cierto, entonces, por ejemplo, puede existir este límite, pero no este. Y entonces, acá puedo tener un valor, puede existir este límite, pero no este. Y acá tengo entonces otro valor. Si tengo dos derivadas, digamos, esta derivada, digamos, la derivada, si veo acá, ¿no? La derivada de f con respecto a y, es distinta de la derivada de y
con respecto a f, de la derivada parcial de i respecto de la derivada de f respecto de x. Acá x. Entonces, esto puede no ser cierto, pero sí ser cierto esto, ¿no? Es decir, en este punto existen las derivadas, y en ese sentido es continua en x0 y 0. Ahora, cuando existen los límites iterados y son iguales al límite doble, entonces existe continuidad uniforme. Es decir, tanto sea para la tendencia cuando x tiende a x0 o cuando y tiende a y0, en cualquiera de los dos casos, yo voy a tener, digamos, yo voy a aproximar, digamos, si esta es la función y este es el punto, en este punto voy a definir la derivada segunda, ¿no? Así. Y acercándome, voy a definir, por ejemplo, la derivada con respecto a x, con respecto a y, por ejemplo, y acá la derivada de y con respecto a f, con respecto a x. Y voy a probar que ambas son iguales en x0 y 0. Es decir, cuando yo puedo probar, cuando existe el límite doble, que es la condición que exige la continuidad, en realidad no decimos nada de lo que sucede en un entorno reducido de ese punto. Decimos que en x0 y 0 es continua. Ahora, y está bien, se cumple la condición, digamos. Existe la función toma valores finitos en x0 y 0, y finalmente el límite simultáneo, es igual a f de x0 y 0. Listo, no hay nada que agregar. Pero nada sabemos respecto de lo que sucede cuando alteramos el modo de tomar los límites. En ese sentido, si yo exijo esto solamente, entonces estoy determinando la continuidad en x0 y 0. Solamente. Pero, por eso, con todo derecho, puedo preguntarme qué sucede cuando produzco este cambio, ¿no? Primero x a x0, luego y a y0, o primero de y a y0, después a x0. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí cuando yo cambio el modo de tendencia al límite? Entonces, esto es lo que hay que recordar, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno va a calcular, va a determinar la continuidad, siempre tiene que garantizar que existan los tres límites. Y que los tres límites, en el caso de dos variables, por supuesto, en el caso de tres variables existirán más límites. Existirá un límite z primero, x e y, después 1y, después zx, es decir, todas las variantes posibles, las variaciones posibles, y después el límite triple, digamos, el límite doble, o el límite triple, o el límite enésimo, en el caso de tener n variables. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, ahí definen el concepto de límite, el concepto de continuidad, y después definen el concepto de, es decir, y la relación entre límites iterados y límites dobles a partir del concepto de derivabilidad. O sea, el otro punto que quiero que definan ahí es, defina el concepto de derivabilidad. Derivabilidad. Entonces uno puede decir ahí, si la función es derivable, si la función es derivable, entonces es continua. El recíproco no es cierto.
hay funciones continuas sin derivada en ningún punto. Repito, toda función derivable es continua. Y la razón está acá claramente expresada. Si yo puedo probar la existencia de esta derivada en x0 y 0, pero no poder probar las derivadas sucesivas, ¿no? O las derivadas sucesivas dan otro valor, no coinciden con el valor del límite, no necesariamente tienen que ser infinitas, o no tienen que existir, simplemente no tienen que coincidir con el valor de x0 y 0, cuando las variables tienden a x0 y 0, simultáneamente. Muy bien, son las 8:15. El día sábado espero sus trabajos. El sábado al mediodía. ¿Cómo quería que sea la entrega de eso, profe? ¿Por dónde se lo mandamos? Ah, se fue. Bueno, nos vemos. Ah, bueno. Y le llamo y le pregunto eso y le Yo la aviso. pelotita no. Dale, gracias.